Millones de personas en el mundo entero tienen inquietudes acerca de la Biblia. ¿Qué contiene la Biblia? ¿Será la Biblia la palabra de Dios? ¿O será simplemente un compendio de obras literarias e históricas? En este video vamos a aclarar estos interrogantes acerca de este gran libro, que en el griego original viene la palabra biblios, que significa conjunto de libros, biblios. Ahora bien, la Biblia es única. La Biblia es única en su armonía. Fue escrita entre 1500 y 1600 años, es el lapso de tiempo. Fue escrita por 40 autores diferentes. Fue escrita en 3 idiomas diferentes, griego, arameo y hebreo. Sin embargo, es única en su armonía porque no se contradice. Yo le pido a usted que haga un ejemplo. Ponga a 40 periodistas a hablar de un tema, cualquiera, de una noticia nacional o internacional. Seguramente se van a contradecir. Y eso que vivirían en un mismo periodo de tiempo, los periodistas modernos actuales. Pero usted coloca a estos 40 autores diferentes, que vivieron en 3 continentes diferentes a lo largo de 1500 años y no se contradicen. Eso hace que la Biblia sea única, pero también es única en su traducción. La Biblia ha sido traducida en 1300 idiomas. Es el libro más traducido del mundo y sigue siendo el bestseller más grande de la historia. El libro más vendido en esta época y en todas las épocas es la Biblia. Además, fue el primer libro en ser impreso por Gutenberg cuando se inventó la imprenta. ¿Por qué no se comenzó a difundir cuando Gutenberg en 1400 y pico descubrió o inventó la imprenta? ¿Por qué no fueron las obras de Shakespeare? ¿Por qué no fueron la Ilíada de Homero? No, tuvo que ser la Biblia. Además, la Biblia está en la luna. El Apolo 13 la llevó y la dejó microfilmada en la atmósfera lunar. La Biblia también ha sido objeto de los más grandes ataques. El Imperio Romano la atacó. El Imperio Romano destruyó miles y miles de copias de ese libro sagrado. Y Hitler quemó Biblias a lo loco. Hitler decía una palabra más o menos desobligante acerca de las Sagradas Escrituras y decía lo siguiente: ningún libro que ha sido producido por los judíos nos puede hablar a nuestra alma, que es su lugar más sagrado. Por tanto, yo voy a desarraigar la Biblia con todas sus raíces y con todas sus fibras. Si yo conquisto Europa, Europa nunca más será cristiana. Pero no solamente la Biblia ha sido atacada violentamente a través de quemas, incendios, sino que en 1694 nació la Alta Crítica, un grupo de filósofos, un grupo de intelectuales que empezaron a atacar la Biblia ya no con hacha, ni con leña, ni con rejo, ni con quemas, sino con el intelecto. Entre ellos el gran filósofo francés Voltaire, que decía que en 100 años nadie más se acordaría de la Biblia. Pero cuando él murió, paradójicamente 50 años después de la muerte de Voltaire, la Sociedad Bíblica de Génova compró la casa de Voltaire para producir Biblias. Entonces la Alta Crítica, que nació con Voltaire en 1690, casi en 1700, en las grandes universidades del mundo entero y especialmente de Europa, se ha dedicado a minar la credibilidad en la Biblia, a despojarle de su inspiración. ¿Cuál es el argumento? Que la Biblia no puede llegar a nuestros días pura, porque seguramente a través de tantos siglos ha sufrido corrupciones en su transcripción. Y en eso de pronto podrían tener la razón los críticos de la Biblia, porque la palabra de Dios o la Biblia para nosotros fue escrita en materiales perecibles, como papiro, sobre todo papiro. Y obviamente los papiros no tienen una vida permanente, se deterioran con el tiempo. Entonces era necesario que los hebreos, los copistas hebreos, llamados los amanuenses por siglos y siglos, que Jesucristo los calificó de los escribas,
pues tenían esa función de que cada que un papiro se iba envejeciendo, pues ellos reescribían el texto sagrado. Eso le hace dar credibilidad a la Biblia con mucha mayor transparencia y pulcritud que las obras de los antiguos, las obras de Platón, las obras de Aristóteles. Muchos le dan más credibilidad a las obras de Aristóteles en cuanto a su pureza de transcripción que a la misma Biblia. Pero eso no puede ser así, porque no ha habido escribas que hayan copiado con esa pulcritud, con esa pureza las letras de la Biblia. Le doy unos ejemplos. Cuando los escribas copiaban la Biblia, lo hacían en oración y sacaban por el texto las palabras numéricamente exactas de cada plana. La próxima copia tenía que tener matemáticamente y aritméticamente la misma número de letras. Además sacaban estadísticamente la letra media de cada página. De otro lado, cuando se les terminaba la pluma, ellos iban y se bañaban y lo mismo hacían cuando llegaban a la palabra Dios, cuando iban a copiar la palabra Dios, se pegaban un baño. O sea que eran totalmente muy exactos en la transcripción de la palabra de Dios. Pero muchos grandes filósofos han seguido atacando la Biblia en ese punto de que el texto ha sido corrompido a través de los siglos. Pero ¿sabe qué, querido amigo? ¿Qué descubrimiento arqueológico derriba todas esas argumentaciones en contra de la Biblia? Fue lo sucedido en la arqueología. Los manuscritos del Mar Muerto, que fueron descubiertos en Cisjordania en unas cuevas. Encontraron 970 copias que habían sido colocadas en unos jarrones, en unas cuevas que por 2000 años se habían escondido en el desierto donde no hay humedad, donde había una sequedad tal, y que los científicos descubrieron que eran los libros del Antiguo Testamento, los famosos rollos del Mar Muerto de las cuevas de Qumran. Y esos 972 copias fueron comparadas con la Biblia actual y están exactamente iguales. Quiere decir que el Señor, en su grande poder y en su grande sabiduría, nos está dando una demostración arqueológica que la Biblia no está mal transcrita. En otro video les hablaré ya de las traducciones, que es otro punto. Lo cierto es que la Biblia, por otro lado, supera en creciendo, supera de una forma total los otros libros sagrados, porque otro de los ataques contra la Biblia es el siguiente: ¿por qué la Biblia tiene que ser la palabra de Dios? ¿Por qué no puede ser la palabra de Dios el Corán, o el Bhagavad Gita, o el libro sagrado de los Vedas? ¿Por qué la Biblia tiene que ser la palabra de Dios? Pues tenemos un argumento fuerte. Porque todos los otros libros sagrados, como el Corán, que yo lo he leído, yo me he dado la tarea de leer el Corán, es un sancocho. Qué pena con los musulmanes que de pronto se van a ofender. Pero la verdad, la Biblia tiene una escritura de una manera cronológica. Comienza con Adán, con Eva, luego con Moisés, con Abraham, y así sucesivamente por Cristo al final y los apóstoles. Pero el Corán mezcla eventos, personajes, y no tiene esa consistencia histórica. Además, todos estos libros pueden comenzar con ciertos signos de luz, pero terminan en la más completa oscuridad. Además, los libros de los budistas son tan complicados, son tan filosóficos, son tan enredados que nadie los entiende. Pero la Biblia, un niño en la iglesia infantil, un niño de 9, 10 años entiende perfectamente el gran mensaje de la palabra de Dios. Entonces, estos descubrimientos de los arqueológicos revelan que no hay corrupción en la Biblia. Además, otra pregunta que nos hacen los que están interesados en la Biblia es: ¿y por qué los libros apócrifos no son sagrados?
como el Evangelio de Pedro, como el Apocalipsis de Judas y otros muchos, pues porque tienen muchas diferencias y muchas inconsistencias, tanto de contenido como históricas, pero eso será motivo de otro estudio. Espero que este video les haya ilustrado de una manera contundente acerca de la tremenda inspiración de la Biblia, que es la palabra de Dios. Jesucristo, cuando habló de la Biblia, dijo: tu palabra es verdad. Le invito a leer la Biblia, a empaparse de su contenido, y su vida será transformada. Y también le invito a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y también se vincule a las redes sociales que estamos nosotros alimentando permanentemente para el beneficio de todos ustedes. Y te recomiendo un video de una predicación que di a la congregación uno de estos domingos: cómo oraba Jesucristo. Te va a ser de mucha inspiración.